Buenos días, es un placer de nuevo estar con ustedes y poder compartir la palabra de Dios. Recuerde que cada domingo celebramos la resurrección de nuestro Señor y continuamos hablando esta mañana acerca de esto y del impacto que ha tenido en la vida de los discípulos y en este caso en la vida de nosotros también. Y quiero que esta mañana hablemos de la incredulidad a la fe. Así que vayamos a Juan capítulo 20, versículos 24 al 29. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así que hablemos de la incredulidad a la fe. Y de seguro que todos hemos enfrentado momentos de duda e incredulidad, momentos oscuros en los que pensamos que toda esperanza se ha perdido, llegando no solo a dudar de la bondad de nuestro Dios, sino además llegamos a la conclusión de que todo lo que hemos creído no es verdad. Es decir, ya no tenemos dudas, simplemente ya no creemos. Esto es lo que había pasado con Tomás. Es por eso que exige pruebas de lo que los demás discípulos le estaban diciendo. Vea lo que dice el versículo 25. Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Eso es lo que había dicho Tomás. Y esta afirmación es una afirmación enfática. El original es una repetición de la negación que se podría traducir de esta manera: no, no creeré. No hay dudas. Necesitaba pruebas para creer. Se parece a muchos de nosotros. Veamos entonces el peregrinar de Tomás de la incredulidad a la fe. En primer lugar, tenemos a un Tomás ausente. El versículo 24 nos dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Por qué no estuvo Tomás con los otros discípulos cuando ellos se reunieron la noche del día de resurrección? ¿Estaba tan desilusionado que no quería estar con sus amigos? Pero cuando estamos desalentados y derrotados es cuando más necesitamos a los amigos. ¿Sabe? Le voy a dar una recomendación, por favor. Cuando se sienta desanimado, cuando se sienta desalentado, desesperado, ansioso, por favor, no se quede solo. Busque la compañía de sus amigos. La soledad solo alimenta el desaliento y contribuye a que nos hundamos a sentir lástima por nosotros mismos, que es lo peor. Lo peor es sentir lástima por nosotros. En el día de resurrección, por alguna razón, esa tarde Tomás no estaba ahí presente con los discípulos. Por ese motivo se perdió de la bendición de ver al Señor resucitado. Ser un asistente inconstante en la iglesia es un riesgo calculado. ¿Qué te quiero decir con eso? Por favor, asiste a la iglesia. Por supuesto, hoy estamos en una situación de emergencia, por decirlo de esa manera. En una situación totalmente particular y singular. ¿Por qué? Porque no podemos ir a los templos, no podemos ir a los lugares de reunión para adorar juntos. Pero sí sería bueno buscar, por lo menos como este video, buscar momentos para escuchar la palabra, para adorar. Podemos hacerlo a través de estos medios como el internet o los medios sociales. Es importante que lo hagamos. Ser un asistente inconstante a la iglesia es un riesgo calculado. No sabes de lo que te puedes perder. Tomás sirve de una buena advertencia para todos nosotros, para que no dejemos de reunirnos con el pueblo del Señor en el día del Señor. De hecho, Hebreos, la palabra de Dios nos dice que no debemos tener esa mala costumbre. Debido a que Tomás no estuvo ahí,
no vio a Jesucristo, ni oyó sus palabras de paz, ni recibió su comisión, ni el don de vida espiritual. Tuvo que aguantar una semana de temor e incredulidad, cuando anteriormente, la semana anterior, el Señor les había dicho: paz a vosotros. Había llegado estando las puertas cerradas. Pero vino Jesús y les dio paz. Él no disfrutó de eso. Cuando podía haber estado experimentando gozo y paz, Él estaba experimentando temor e incredulidad. Recuerda a Tomás cuando te veas tentado a quedarte en casa en lugar de ir al culto, o de ir al lugar de reunión, o de quizás ver mejor una película, o quizás ver el fútbol, o ver cualquier otra cosa que estar escuchando la palabra de Dios. Recuerda a Tomás. Uno nunca sabe qué bendición especial se va a perder. Y eso me recuerda mucho a Simeón y a Ana la profetisa. Estos dos personajes bíblicos al principio de la vida de nuestro Señor estaban presentes en el templo, listos a adorar. Y ellos presenciaron la salvación. De hecho, Simeón se le había prometido que no vería la muerte hasta que viera la salvación de Israel. Imagínese que él, ese día domingo o ese día de reunión en el templo, hubiera dicho: no quiero ir. O Ana, que tenía 84 años yendo al templo todos los días, no solo cada semana, sino todos los días. Si hubiese perdido de ver la salvación de Israel, ¿qué te puedes perder? No te imaginas qué bendición puedes llegar a perderte. Tomás estaba ausente y se perdió esa bendición. Pero en segundo lugar tenemos al Tomás escéptico. En el versículo 25 se nos dice: le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Eso es lo que había dicho. Tal vez Tomás tenía miedo, aunque Juan capítulo 11, versículo 16 parece indicar que era básicamente un hombre valiente, porque cuando Jesús había dicho necesario que vaya a Jerusalén, él dice: vamos allá a morir todos juntos. O sea, no lo dijo como temeroso ni angustiado, sino haciendo una afirmación pesimista. Vamos para morir todos, pero pues vamos. Así que probablemente era valiente, dispuesto a ir a Judá a morir con el Señor. Juan 14:5 revela que Tomás era un hombre, inclinado a lo espiritual, que quería saber la verdad y no se avergonzaba de hacer preguntas. No sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Es lo que había dicho Tomás. Y entonces tenemos la afirmación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, que le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que tenemos a un Tomás que quiere saber la verdad. Y parece que Tomás tenía una perspectiva pesimista. Eso es lo que pasaba. Le llamamos Tomás el que dudaba. Pero Jesús nunca le reprendió por sus dudas. Nunca le reprochó eso. Le reprochó su incredulidad. No seas incrédulo, sino creyente. La duda a menudo es un problema intelectual de aquí. Y queremos creer, pero la fe nos abruma con problemas, con preguntas que quizás queremos que sean contestadas. Pero la incredulidad es un problema moral. Sencillamente decidimos no creer. Es un problema del corazón. Sencillamente digo: no quiero creer. Y Tomás había tomado ese camino. Tomás estaba diciendo: no voy a creer si no me muestran las pruebas, si no veo. ¿Qué era lo que Tomás no creía? No creía los informes de otros creyentes de que Jesús estaba vivo. Eran sus compañeros, había convivido con ellos 3 años y medio.
Los conocía, habían comido juntos, habían dormido en el mismo lugar, en los mismos parajes, habían viajado durante todo este tiempo juntos, como hermanos. Los conocía bien, confiaba en ellos. Y sin embargo no les creyó. Había tomado la determinación de no creer. En el original, el verbo decir, que aparece en Juan 20:25, quiere decir que los discípulos seguían diciéndoles que habían visto al Señor Jesucristo vivo. Es decir, estaban insistiendo una y otra vez porque Él decía, no, 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 no. Como muchos de nosotros a veces hacemos. Y hacemos hasta esas muecas, ¿no? Y toda la cosa. Decimos, no, no, yo no quiero creer. O sea, como para que ya dejen de insistir para que crean. O para que creamos. Tomás es lo que había dicho, es lo que estaba diciendo y es lo que los discípulos estaban insistiendo, porque ellos eran testigos oculares, habían visto al Señor, lo vieron vivo. Sin duda las mujeres y los peregrinos a Emaús, aquellos los que habían ido a Emaús, también añadieron su testimonio. Todos estaban diciéndoles, Jesús estaba vivo, Jesús está vivo. Por un lado podemos admirar a Tomás porque era una experiencia personal, porque él decía, yo quiero verlo. Está bien, ustedes lo vieron, pero ¿y qué de mí? Yo quiero verlo. Pero por otro lado debemos notar su culpa al querer poner condiciones para el Señor, que se parece mucho a nosotros, porque nosotros también le queremos poner condiciones al Señor. Queremos decir, Señor, si haces eso, si haces aquello, si haces más allá, entonces voy a creer. Es más, hasta llegamos a decir, si me libras de este problema. Y yo no sé cuántos a lo mejor el día de hoy estarán pensando, estarán diciéndole al Señor, Dios, si de veras eres Dios, que se acabe el coronavirus. Yo no sé cuántos, pero déjame decirte que no está bien hacer eso. Porque no sé para cuándo se va a quitar. Y no sé quién sabe. El único que sabe es el Señor. De los demás, nadie más. Así que, ¿por qué ponerle condiciones al Señor para creer? Alguien ha dicho que creer deja de ser creencia o fe cuando pedimos ver. Porque creer no es ver. Eso incluso nos dice Hebreos. Hebreos dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. De modo que si lo vemos, entonces ya no es fe, porque lo estamos viendo. No estamos hablando de cerrar nuestra mente y de cerrar nuestro corazón y nuestros ojos ante las evidencias, no. Estamos hablando de creerle al único que es confiable, y este es Dios. El único que ninguna de sus palabras han caído a tierra. El único que cumple sus promesas. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Nadie más lo ha hecho. Yo puedo fallar, tú puedes fallar, todo mundo puede fallar, tu mejor amigo puede fallar, pero déjame decirte, Jesucristo no lo va a hacer. De hecho, hay una promesa maravillosa, increíble, que algunos lo han tomado como pretexto para desviarse del camino. Dice que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, no puede negarse a sí mismo. Solo date cuenta de lo maravilloso que es Jesús. Es fiel a pesar de nuestra infidelidad, a pesar de que no queramos creer. Solo date cuenta. Tomás es lo que estaba haciendo. Como la mayoría de las personas en su día, tenía dos nombres Tomás. Tomás es arameo en el hebreo y Dídimo es griego. Y los dos quieren decir lo mismo, gemelo. Era el gemelo, Tomás el gemelo. O sea, pero Tomás el Dídimo era lo mismo, solo que uno en hebreo y otro en griego. Pero, ¿quién era el gemelo de Tomás? ¿Sabes? No lo sabemos, pero hay un dato curioso. Tú y yo podríamos sentirnos como su gemelo. Porque dudamos, porque no creemos, porque queremos evidencias. ¿Cuántas veces hemos rehusado creer y hemos insistido en que Dios nos dé una prueba? He escuchado algunas veces, varias veces, a algunos decir, si el Señor viene y se me aparece aquí, entonces voy a creer. Déjame decirte que no va a ocurrir. Ocurrió una vez. De veras Jesús fue misericordioso con Tomás, porque era parte de los 12.
Era parte de estos que iban a diseminar y a compartir el evangelio en todo el mundo. Por eso tuvo misericordia el Señor. Pero déjame decirte, no va a ocurrir el día de hoy, a menos que Él lo quiera hacer. Pero déjame decirte que lo dudo mucho. Pero a veces nosotros insistimos tanto en decir, quiero que venga, se muestre, quiero verlo y entonces voy a creer. Algunos han dicho, quiero que venga. Y alguien ha respondido, ya vino y lo crucificaron. Otro ha dicho, yo quiero ver que resucite, ya lo hizo. Y los soldados no creyeron a pesar de ser testigos oculares de la resurrección. No creyeron, les pagaron dinero para mentir y ellos contaron una mentira, una historia falsa, que se habían dormido. Qué increíble. Ser testigos de un hecho tan importante, tan maravilloso y aún así no creer. Así que no es cierto. No queremos evidencias porque no queremos creer. Queremos pruebas para seguir no creyendo, para seguir siendo incrédulos. En tercer lugar, tenemos al Tomás, el creyente. Versículo 28. Ve lo que dice el versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Después de que no había estado la semana anterior, ahora sí se había aparecido en la reunión semanal. Vamos a retroceder un poco. Las palabras de Tomás nos ayudan a entender la diferencia entre duda e incredulidad. La duda dice, no puedo creer. Hay demasiados problemas. La incredulidad dice, no voy a creer a menos que me des la evidencia que exijo. De hecho, en el texto, la declaración es demasiado fuerte. Ya lo hemos dicho, es enfática. Él está diciendo, en absoluto no voy a creer. Es decir, estaba dispuesto a no creer. Jesús había oído las palabras de Tomás. Nadie tenía que informárselo, él sabía de esto. Así que al día siguiente del día del Señor, Cristo se apareció en el cuarto. De nuevo las puertas estaban cerradas con llave. Me encanta eso. Porque estando las puertas cerradas, de nuevo viene Jesús para disipar toda duda y quitar toda incredulidad, para darnos la fe. No para darnos pruebas, para darnos la fe. Él atendió personalmente a Tomás y a su incredulidad. Le saludó con el acostumbrado, paz a vosotros. Incluso la incredulidad de Tomás no podía privarles a los demás discípulos de su paz y de su gozo en el Señor Jesucristo. No podía ser así. Pero cuánta misericordia vemos aquí. Cuánta misericordia muestra nuestro Señor al descender a nuestro nivel para alcanzarnos a donde debemos estar. Se pone a nuestro nivel de experiencia. Sí, cuando tengas dudas, Él va a estar ahí. Sí, cuando estés angustiado, Él va a estar ahí. Cuando estés en oscuridad, Él va a estar ahí. Él va a venir. Aun cuando seas arrogante, déspota, Él va a estar ahí. Porque quiere alcanzarte. Porque quiere perdonarte. Porque quiere darte vida nueva. Así es su misericordia y la tuvo para con Tomás. El Señor le concedió, si se acuerdan de esto, a Gedeón las pruebas de fe que pidió. Gedeón dice, si este pedazo de tela está mojado y todo el terreno está seco, voy a creer. Cuando el Señor responde de esa manera y hasta llena un tazón de agua de aquel pedazo de tela, dice, bueno, ahora te voy a pedir que todo el terreno esté mojado y el pedazo de tela esté seco. Y así lo hizo el Señor. Fíjese a qué grado Dios responde y tiene misericordia. ¿A qué grado? Le concedió también entonces a Tomás lo que le pidió. No hay indicación de que Tomás haya aceptado la invitación y haya ido a meter el dedo en el lugar de los clavos, ni su mano en el lugar del costado. No dice la Biblia. Juan no dice que Tomás lo hizo. Nomás dice que exclama, Señor mío y Dios mío.
Y de seguro que cayó de rodillas, es lo más seguro, porque es un acto de adoración. Estaba rindiéndose ante su Señor y ante su Dios. Estaba creyendo, estaba confiando, no necesitaba más evidencias, no necesitaba más pruebas. Aquí tenemos a Tomás, el creyente. Cuando llegó el momento de probar su fe, Tomás no necesitó más pruebas. No es fácil entender de veras la psicología de la duda y de la incredulidad. Tal vez tiene que ver con los rasgos de la personalidad. Algunas personas son más confiadas que otras. Tal vez Tomás estaba tan deprimido que estaba listo para tirar la toalla, como quizás algunos de nosotros podemos estar. Así que lanzó un reto y en realidad nunca esperaba que Jesús lo aceptara. En cualquier caso, Tomás se vio frente a sus propias palabras y de seguro que tuvo que tragárselas. Y tuvo que tomar una decisión. Y lo hizo. Porque entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¡Qué maravilloso! De veras que Dios tiene misericordia. Y déjame decirte, la tiene de ti. Dios tiene misericordia de ti. Es alentador saber que el Señor tuvo un interés y preocupación personal por Tomás el incrédulo. Quería fortalecer su fe e incluirle en las bendiciones que están guardadas para sus seguidores, para aquellos que creen sin necesidad de ver. Porque incluso el Señor lo dice. Vea el versículo 29, me encanta. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y déjame decirte que entre ellos estoy yo. Y espero que estés tú. Y muchos de nosotros estamos ahí porque no le hemos visto. Y sin embargo hemos creído. Y dice el Señor, bienaventurados son. Bienaventurados somos. Tomás nos recuerda que la incredulidad nos priva de bendiciones y de oportunidades. Puede sonar quizás sofisticado e intelectual el cuestionar lo que Jesús hizo. Pero tales interrogantes, lo general, son evidencia de corazones endurecidos, de corazones que no quieren creer, que están duros, pero no son evidencia de mentes investigadoras. Tomás representa el método científico de abordar la vida. ¿Y sabe qué? No dio resultado. Después de todo, cuando el escéptico dice, no creeré a menos que, ya está confesando que no cree. Ya lo está diciendo. Cree en la validez de la prueba o del experimento que él mismo ha inventado, pero no cree. Si puede tener fe en su propio método científico, ¿por qué no puede tener fe en lo que Dios ha revelado? Déjame decirte algo, tanto se ha dicho acerca de la palabra de Dios en el sentido de que es solamente tinta y papel. Pero de los libros antiguos es el único que tiene más evidencia histórica para decirnos lo que es. Nadie puede refutar, o más bien nadie refuta o nadie alega o nadie discute la veracidad de los escritos de Homero, hablando de la Odisea, que son escritos griegos antiguos. Y hay unas cuantas copias de los originales. Y nadie duda que Homero la haya escrito. Nadie se pone a discutir acerca de eso. Sin embargo, sobre la palabra de Dios, la Biblia, sí hay demasiada discusión. Hay demasiada duda e incredulidad. Y resulta que tenemos muchas más, no cientos, déjame decirte, me interrumpí. Tenemos muchas, pero no cientos. Tenemos miles de copias de los originales. Miles de copias de los originales. Es el único libro que tiene la mayor evidencia histórica. Es lo que tenemos. No es solo papel y tinta. Increíblemente ha transformado más vidas de la que te imaginas. Más vidas. Hay que creer. Tenemos que recordar que toda persona vive por fe. La diferencia está en el objeto de esa fe. Los creyentes ponen su fe en Dios y su palabra, en tanto que los incrédulos ponen su fe en sí mismos, o en la naturaleza, o en quién sabe en quién, pero no en Dios. La pregunta final aquí es, ¿quién es el objeto de tu fe? ¿Necesitas ver para creer? Yo espero que pueda ser como Tomás,
que al final, en adoración, exclama: Señor mío y Dios mío. Mi deseo es que creas en Jesús, que se ha levantado de entre los muertos, que vive para siempre y que está en cada corazón de aquellos que le han rendido sus vidas y que puede estar en tu vida. Yo espero que creas. Dios te bendiga y vamos a terminar con una oración. Amante Dios y Padre, creemos en ti y te damos gracias por esa fe que tú nos has regalado para creerte, para creer a tu palabra. Y ruego, Señor, por aquellos que aún están en duda, para que toda duda sea disipada. Ruego por los incrédulos, Señor, para que puedan creer. Oh Señor, bienaventurados los que han creído sin ver. Gracias, Señor, por esa bendición. Bendice a tu pueblo, bendice a todo aquel que esté escuchando este mensaje y que puedan creer. Te lo ruego, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y que Dios les bendiga.